vicepresidente del ENACOM, el DNU que ha sacado el gobierno ha generado todo tipo de controversia, y indudablemente algunos han intentado endilgarle al gobierno, al ENACOM, básicamente la potestad de fijar tarifas, que es indudablemente una deformación de lo que se pretende, que es básicamente un congelamiento para tratar de hacer un aporte en el medio de la pandemia. Hasta fin de año. Hasta fin de año, por supuesto. Está Gustavo López en contacto. Gustavo, ¿cómo estás? Alberto Trombetta te saluda. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mira, sí. El decreto tiene dos partes. Yo diría que tiene dos partes. Una que atiende la emergencia, y es, en el medio de la emergencia sanitaria y de la crisis económica que está atravesando la Argentina, se pone el congelamiento. Digo, el congelamiento hasta el 31 de diciembre responde exclusivamente a la situación de emergencia que tiene el país. Sí. Las empresas ya habían aumentado en el mes de marzo o abril, iban a aplicar un segundo aumento en pandemia, es decir, el primero también ha sido en pandemia. Hay 12 millones de personas que están en una situación crítica, que viven de lo que hoy les ayuda el Estado vía IFE o vía ATP. Resultaba imposible en un servicio tan esencial y tan necesario, porque además te mandan a trabajar a tu casa y a estudiar en tu casa, soportar un aumento. Entonces, por eso digo, una cosa es el congelamiento, que es una medida excepcional, que no es la normalidad, y responde exclusivamente por eso. Responde al contexto de la pandemia. Exacto, ¿sí? Exactamente. Por otro lado, está la otra medida, y es, bueno, más allá de la suspensión del aumento, el Estado no tiene o no tenía hasta el decreto ninguna herramienta para intervenir en la discusión del precio. Esto es, un servicio tan esencial como es Internet o como es la telefonía, el precio estaba fijado, ¿no?, libremente o al arbitrio de la empresa, sin que el usuario, el consumidor, supiera por qué le estaba aumentando. Y muchas veces ocurre que te querés cambiar de compañía porque no estás de acuerdo con el servicio y de golpe te rebajan un 50% por 6 meses, por un año. Entonces, la otra preocupación del presidente era, bueno, ¿cómo hacemos para que tenga razonabilidad, que responda a algo, un aumento? Y entonces, bueno, se retomó la facultad que estaba ya en la ley argentina digital y se utiliza una fórmula parecida a la medicina prepaga. Los precios los fijan las empresas, pero el aumento lo tienen que justificar ante el gobierno a partir de costos y de inversiones. Es decir, ellos dicen, necesitamos aumentar el otro, además esto es por sector, por tipo de servicio, incluso por tipo de empresa, y el gobierno a través de un ente regulador le dice, mire, el 8 no, pero puede ser el 7,5, porque usted ha demostrado un aumento de costos y de inversión de tanto. Esto lo que inhabilita es que las empresas de manera unilateral puedan fijar el precio que se les ocurra, sino que cualquier aumento que tengan que hacer tenga que necesariamente pasar por el tamiz del gobierno, que va a ponerle racionalidad como para que las cosas estén acorde con la situación que estamos viviendo. No estoy tratando, no estoy intentando hacer de exégeta tuya ni nada, simplemente digo, me parece tan importante esto. Yo te veía, creo que estuviste ayer o antes de ayer en Intratables, ¿sí? Y si vos querés deformar esto, lo podés hacer, ¿no? Porque es un tema realmente muy trascendente. Digo, si vos tenés mala intención y querés deformar la intencionalidad del gobierno, seguramente vas a encontrar argumentaciones para hacerlo. Ahora, lo esencial y lo real es lo que acaba de contar Gustavo, ¿sí? Gustavo López, que es el vicepresidente del ENACOM. Este es el objetivo de este DNU, que no viene a pisar la cabeza de nadie ni nada que se le parezca, simplemente ponerle un poco de racionalidad a un servicio que es indudablemente esencial en el medio de una pandemia que ha transformado todo en una situación crítica. Me parece perfecto, sinceramente te lo digo. Y responde solo a eso, digo, no hay una pelea con nadie, digo, realmente el presidente dice, ¿cómo hacemos para que la gente sepa qué paga, por qué motivo paga, y que no se desayune con un aumento de precios cuando le llega la factura a la casa? Una actividad, que hay que decirlo,
en los últimos 3 años, que hubo mucha inflación, siempre estuvo el aumento de precios 10 puntos por arriba de la inflación. Aumentó el 63% el año pasado contra el 53,9% de la inflación. Aumentó el 55% en el año 2018 contra un 47% de inflación. Y había aumentado 12 puntos por encima de la inflación en el 2017. Entonces uno dice, bueno, todos los años le gana la inflación, todos los años hay aumentos, pero el aumento no se sabe a qué responde. Pero además estamos hablando de un servicio básico. Digo, hoy si no tenés una buena conexión, los pibes no pueden estudiar, vos no podés trabajar. No puede trabajar. Claro, ¿me entendés? Entonces el presidente lo declara servicio esencial en competencia, porque entre ellos siguen después con ofertas de precios, pero lo que dice es, bueno, cualquier aumento ahora tiene que ser autorizado por el ENACON previa justificación de ese aumento por parte de las empresas. Y se agrega una tarifa social que hay que discutirla con las empresas, y es aquellos que no pueden pagar los 100 megas que te ofrecen o los 200 canales más el HD, o que no pueden pagar todos estos servicios, sigan conectados, que tengan un servicio mínimo e incluya todo. Bueno, esto hay que discutirlo en la reglamentación y que ese servicio mínimo sea accesible. Gustavo, lo que se ha hecho es eso, es defender el bolsillo de la gente. No tengo dudas y me parece excelente que lo hayan hecho, sinceramente te lo digo. Pero te pregunto, ¿qué respuesta han obtenido a priori? No sé si ya han tenido reuniones o no, de parte de las empresas. Porque yo he escuchado ahí declaraciones y demás, algunas no están de acuerdo, por supuesto. Bueno, las 3 grandes no están de acuerdo. Claro. Porque son las que acaparan el mercado. Digo, las 3 telcos tienen el 100% del mercado de la telefonía celular, y ellas a su vez prestan el 70% del servicio de cable, y lo mismo de telefonía, bueno, el 100% de telefonía fija. Ahora, que ellos no estén de acuerdo suena lógico, porque en realidad hasta ahora tenían un negocio sin ningún tipo de que nadie pueda obligar, porque ni siquiera hablo de regulación, era un servicio esencial, pero se manejaba como si fuera cualquier otro tipo de servicio. Los que sí están de acuerdo son los pequeños. Las cooperativas están de acuerdo, las pymes están de acuerdo, los usuarios y consumidores que acá no contaban también están de acuerdo. Entonces, es muy importante, hay una encuesta que se hizo este fin de semana. La aprobación del congelamiento roza el 80%, y la aprobación de la regulación del precio por parte del Estado, antes que apliquen un aumento, está arriba del 70%. Claro. Y suena lógico, porque la gente no sabía qué tenía que pagar, cuándo y cómo. Pero no tengo ninguna duda, y además me parece, oportuna, necesaria, no, para mí no ofrece ningún tipo de objeciones. Es lógico que las empresas que son casi monopólicas ofrezcan su queja, pero bueno, estaba dentro de lo que podía pasar, y lo que hizo el gobierno está dentro de lo que también el gobierno debía hacer, así que me parece que está en un marco lógico todo. El gobierno tenía que defender, ¿quién mediaba entre el usuario, que es el ciudadano, y la empresa? Nadie. Pero si no te lo hubieran reclamado, Gustavo, te lo hubieran reclamado. A ver, si no lo hacían, te lo hubieran reclamado. Es decir, la gente, ¿no? El usuario te hubiera dicho, el Estado no hace nada, ¿me entendés? A ver, el martes que viene venían los aumentos. Claro, la gente nos iba a matar. Un 20% de aumento sobre lo que ya se había aumentado en el medio de la pandemia, cuando el comerciante tiene el negocio cerrado y a lo sumo puede vender por delivery, que necesita seguir con la conexión de internet, seguir con el cable, seguir con la telefonía, cuando vende el 50% de lo que vendía antes, porque estamos en la pandemia. Por eso el congelamiento es exclusivamente por la situación económica. Por supuesto. Después cambian las reglas de juego, pero no es que cambian arbitrariamente, sino como la medicina prepaga, usted quiere aumentar, justifíquelo. Lo justificó por costo y por inversión, bueno, acá está el aumento. No lo justificó, o justificó hasta aquí, bueno, el aumento llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque hay un usuario, un consumidor que también tiene derechos a saber por la Constitución Nacional qué es lo que le están cobrando y por qué se lo están cobrando.
Gustavo, aprovecho un minutito para tener, hablar de otro tema que no sea este, que me parece súper importante. Pero hace un ratito hablé con Chiche Duhalde, ¿sí? Por la mesa del hambre. Indudable las declaraciones de Eduardo generaron el lío que todos conocemos. ¿Qué reflexión te merece el tema? Porque ella me dijo esto, y sobre esto te pido que opines. Bueno, esto va a servir, dijo Chiche, para que la dirigencia política se mueva un poquito más y de alguna manera reflexione muchas de las cosas que están pasando. Te pido una reflexión, Gustavo, vos que sos un tipo hábil para este tipo de declaraciones. No, ¿sí? A ver, para que la política reflexione, no es necesario decir disparates. Digo, lo que dijo Duhalde sonó fuera de tiempo, a disparate, y además uno no sabe hacia dónde quiso apuntar, pero la política argentina, pero el pueblo argentino, sobre todo el pueblo argentino, y esto Duhalde lo tiene que saber, el pueblo argentino decidió hace muchos años nunca más. Digo, hace muchos años que decidió nunca más un golpe, nunca más a la alteración del orden constitucional. Y lo demostró en Semana Santa del 77, cuando Alfonsín y Cafiero estaban juntos en un balcón. Entonces, que Duhalde venga a advertir algo que no existe, que no está en la cabeza de nadie, que no está en la cabeza ni de los militares ni de ningún sector de la vida civil, suena a disparate. Si es lo que quería hacer era un llamamiento al diálogo, lo que puede hacer es un documento diciendo, hago un llamamiento al diálogo, decir que se van a suspender las elecciones, es decir, alterar el sistema republicano y representativo. Gustavo, te cuento algo. Además, déjame contarte algo. Un golpe. Yo la semana pasada hablé con él, tuvimos una charla, viste que él es un tipo que no te responde siempre lo que vos le preguntás, él responde muchas veces lo que él tiene ganas de hablar de la productividad, que me parece que es interesante. Estuvo con Alberto Fernández, creo que hace pocos días, hablé la semana pasada y me dijo, hace unos días estuve con Alberto Fernández, estuvimos hablando de la producción, de esto, de aquello. Bueno, si él quería esto, llamar como bien vos decís, a que realmente la dirigencia política concuerde un poco más, que no estemos tan divididos, que no estemos tan separados y que se pongan de acuerdo, bueno, lo podría haber manifestado en estos términos. Me pareció innecesario lo que hizo. Alcanzaba con eso, que creo que trajo fantasmas inexistentes y que le hacen mucho daño al diálogo político que él quiere proponer. Además lo dice Duhalde, y viste, y me entendés, Duhalde es un expresidente. Claro, digo, me entendés. Él tiene un lugar en la historia, digo, uno pudo estar de acuerdo o no con él, tiene un lugar en la historia, en el peor momento de una crisis política, económica, social, de valores de la Argentina. La Argentina estaba al borde de la disolución, lo encarriló. Ahora, esto no le da derecho a decir cualquier cosa, y sobre todo semejante cosa, que además no tiene ningún asidero de realidad, No tiene Yo lamento profundamente y repudio esas declaraciones, porque no tienen además ningún asidero de realidad. Lo que sí creo, y te tomo un minutito más, es que la oposición al gobierno de Alberto Fernández está haciendo un montón de cosas que realmente no están buenas. Digo, hoy está convocada una marcha, que no sé qué grado de concurrencia va a tener o no, que lo único que intenta es, hacerle daño al gobierno. Digo, este es un momento para ayudar. Claramente, lamentablemente es así, hay una oposición salvaje, eso sí me preocupa. Me preocupa por dos motivos. Primero, por los contagios que puede haber el día de hoy. Claro. No es casualidad que después de las manifestaciones del 17 de edad, haya mucha más gente contagiada que antes. Digo, es un riesgo innecesario. Nosotros estamos a favor del gobierno y no nos manifestamos porque lo primero es cuidar la salud y la vida de las personas. Digo, no solo no contagiarme yo, sino no contagiar a mi madre, claro, a mis hijos, a mi mujer o a quien sea o a mi vecino. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, la verdad, están muy en el borde del sistema político, porque el gobierno tiene derecho a presentar los proyectos que quiera, para eso fue elegido. Y en todo caso, el Congreso está debatiendo la pertinencia o no de esos proyectos. Digo, estamos dentro del sistema democrático y es el Congreso el que va a aprobar o a rechazar una reforma que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Ahora, salir a la calle en este momento de pandemia
para profundizar el odio, porque es eso, es para profundizar el odio. Esto no solo sucede en Argentina, sucede en varias partes del mundo. Se está radicalizando el discurso de la derecha liberal a una extrema derecha. Pasó en España con Vox, pasó en Francia, y al principio son grupos marginales, pero después, en el medio de una pandemia, con una crisis económica objetiva que va a atravesar a todo el planeta, estas voces que pueden parecer delirantes, porque cuando uno escucha a algunos de los que hablan en las manifestaciones, digo, realmente parecen delirantes, pero después uno no sabe cómo termina esto. Me parece que no, que es una irresponsabilidad de la oposición. Bueno, ellos se tendrán que hacer cargo frente a lo que le pase a la gente. Gustavo, te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Igualmente, Alberto, un abrazo grande. Chau.